Buenas noches, hermanos. Estamos juntos. Qué bendición poder estar juntos para escuchar la palabra de Dios. Y también las noticias es que pronto vamos a estar juntos en la iglesia. Bueno, seguimos juntos, vamos a decir que seguimos juntos, pero hemos aprendido tanto en esta pandemia. Primero, a depender más de Dios. Segundo, ¿usted se dio cuenta cómo lo usó el Señor a usted como iglesia, como hermanos? Usted se dio cuenta que usted pudo ayudar a otros, pudo orar por otros, lo que quizás no lo hacía, no sé, por cómodos, porque otros lo hacían. Pero esta pandemia nos llevó así, nos arrinconó y dijo, bueno, van a servir a Dios. Y eso es lo que hicimos. Así que estamos contentos por este tiempo difícil, por supuesto, lleno de pruebas, por supuesto, pero qué bendición poder salir adelante a través de esta tecnología y llegar a los lugares que nosotros menos pensamos. Hemos llegado, Hemos llegado. Así que le tenemos que agradecer al Señor por eso. Y esta noche quería compartir con ustedes la palabra del Señor. Realmente es inagotable. Y yo siempre digo, hermano, lo que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dicen las Escrituras, no lo que dicen, porque hoy nos damos cuenta que un montón de gente que decía tantas cosas no las puede decir, porque no se puede congregar, no se puede, no están las iglesias cerradas, y ahora nos damos cuenta cuánta gente quedó la boca cerrada. Pero nosotros vamos a hablar siempre lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo más maravilloso porque el Señor nos bendice. Y quisiera compartir con ustedes San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar el capítulo 7 y vamos a ver desde el versículo 40 unos textos. Y luego vamos a ir al contexto, que usted sabe lo que es el contexto, más arriba o más abajo. Dice así de San Lucas. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor, ustedes saben que las parábolas son comparaciones, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, ama poco. Bueno, miramos esta parábola y ya nos damos cuenta que es la parábola de los dos deudores. Tres cosas importantes. Después vamos a ir al contexto, cómo Jesús le habla a este Simón. Y vamos a ver quién era este Simón. Una, fue irrespetuoso con Jesús. ¿Por qué? Porque no lo atendió como visita. Porque era una costumbre
de aquel entonces, de aquel lugar, que a la visita se la atendía, como hemos leído, de esa manera. 2. Le dice, ¿por qué, por cuánto no lavaste mis pies cuando me invitaste? ¿Por qué tenían que lavarle los pies a la visita? Porque venían por los caminos polvorientos, llenos de tierra, de cansancio, de todo. Y cuando llegaban a un lugar, por supuesto, había una servidumbre, o en ese caso sirviente, que hacían ese trabajo, llegaba la visita y le lavaban los pies. Y dice, y tercero le dice Jesús a Simón, por ser un simple religioso, no cambia la situación, sino se arrepiente. Puede ser muy religioso, puede ser muy honesto, muy esto, pero no cambia la situación, sino se arrepiente. Este hombre Simón, vamos a hablar de Simón ahora, este hombre Simón era fariseo. ¿Quién era un fariseo? Era un intérprete de la ley. Personas que interpretaban la ley de Dios y la hacían cumplir. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, hemos leído, entró a la casa de Simón sin ser invitada. Se ve que en algún momento ella escuchó que Jesús iba a ir a la casa de Simón. Y entonces, no sé cómo hizo, no sé qué hizo para entrar a la casa sin ser invitada. Y todas las cortesías que Simón tenía que hacerle a Jesús, no lo hizo. Ahora vamos a darnos cuenta por qué no lo hizo con Jesús. Pero esta mujer había hecho todo lo que Simón no lo hizo. Esta mujer, sin ser invitada, llegó a la casa de Simón, hizo todo lo que la cortesía que tenía que hacerle Simón a Jesús, ella lo hizo. Entonces, dice, esta mujer lloraba. Acuérdense que en aquella época las mesas no eran como las nuestras, así como esta, en una silla alta, no. Ellos se sentaban en una mesa bajita, se sentaban como de rodilla con los pies para atrás. Los pies quedaban atrás, así como de costados, se ponían así como acostados, y entonces ellos comían así en la mesa. Y esta mujer estaba atrás de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer lloraba, pero de un llanto no hacia los gritos, no, un llanto así que un gemido, que escuchaban los gemidos, tampoco. Lloraba como un río, caían sus lágrimas como un río y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús. Lavaba los pies de Jesús y los besaba. Besaba los pies y como no tenía una toalla, se desató el cabello, que tenía el cabello largo, y lo secaba con los cabellos. Lo lavaba con las lágrimas y lo secaba los pies de Jesús con los cabellos. Y ahora vamos a ver quién era Simón. Ya hablamos un poquito de la mujer, qué es lo que hizo. Todo lo que Simón no hizo, hizo la mujer. Y encontramos entonces vamos a ir al contexto más arriba del 40, hemos leído del 40 para abajo, y dice el contexto, vamos a ir al verso 36. Dice así, Lucas 7:36, estamos leyendo el contexto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, dice, uno de los fariseos, de estos intérpretes de la ley, rogó a Jesús.
que viniera a su casa. El verbo rogar, de ruego, el verbo, significa, primero, que él se sentía igual a Jesús. Por eso le rogó. Porque si él hubiera pensado que Jesús es Dios y mayor que él, no hubiera hecho lo que hizo. Entonces él pensó que Jesús era maestro como él. Era intérprete de la ley como él, así como él. Entonces le rogó diciéndole, escúchame, vení a mi casa, vení a comer, así le rogó. Y entonces le rogó porque él se sentía igual o en la misma condición. Ahora, cuando nosotros nos sentimos de igual a igual con alguien, tenemos confianza. Cuando nos sentimos que somos iguales, o sea, ni uno es mayor ni el otro menor, quizás no le damos la atención que corresponde si pensamos que es mayor que nosotros, es más alto, como era Jesús. Entonces, este hombre se sintió que era igual a igual y quizás se sintió mejor que Jesús, porque él sabía que era maestro, pero él era maestro, Simón, intérprete de la ley. Mire lo que dice el versículo 37. Entonces, una mujer, ya más o menos vimos un poquito lo que hizo la mujer, de la ciudad que era pecadora, era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice, era pecadora. Cuando decimos era, estamos hablando en tiempo pasado. No es. Era pecadora. Y, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, yo fui pecador en tiempo pasado. Yo fui pecador, pero ya no soy más. Yo había sido, y no solamente era pecadora. ¿Por qué se dice en la Biblia que era pecadora? Porque volvemos a decir la palabra era en tiempo pasado, una mujer había sido en tiempo pasado una mujer de mala conducta. Y aquí muchos se confunden porque esta mujer se llamaba María, pero no era María Magdalena. Tampoco era María la hermana de Lázaro. Era otra María que había sido perdonada por Jesús. Y había sido perdonada por Jesús. Ahora, cuando dice la Biblia especifica, trajo un perfume en un vaso de alabastro, quiere decir que el vaso o el frasco donde el perfume estaba era de mármol, era de mucho precio, era carísimo, que no lo podían tener cualquier persona porque el valor que tenía el frasco nomás que era de mármol. Imagínense el perfume, pero ella trajo ese frasco de alabastro de mármol y esta mujer vio la oportunidad ¿de qué? De agradecer a Jesús lo que Jesús hizo por ella. Estábamos hablando que era pecadora, era de mala conducta, lo que seguramente en algún momento ella se encontró con Jesús, Jesús la perdonó y ahora ella tuvo la oportunidad de venir a encontrarse con Jesús personalmente para agradecerle lo que Jesús había hecho por ella. Ahora nosotros encontramos en la Biblia mucha gente que fue sanada, fue liberada, fue tantas cosas que el Señor hizo por ellos, pero qué mal agradecidos son las personas con Dios. En el caso, otro ejemplo tenemos, no lo vamos a leer, conocemos la historia de los 10 leprosos. Dice que vinieron 10
y los sanó a los 10. No se sanó uno, los 10. Y mientras Jesús le enseña cómo tienen que hacer, mientras ellos volvían de obedecer a Jesús, lo que Jesús les dijo, se vieron que estaban limpios. ¿Y quién volvió a agradecer? Uno solo. ¿Y los 9? ¿Dónde estaban? Uno solo volvió a agradecer a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Se fueron. Ahora, este que volvió no solo fue sanado de la lepra, de la enfermedad, pero también fue salvado. Por eso es importante, es tan importante la salvación. Es importante la sanidad. Es importante que Dios a nosotros nos libere. Es importante que nos sane. Es importante porque lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos sane. Pero qué hermoso es cuando nosotros hemos entendido la salvación y que Dios quiere no solo sanarnos, sino también salvarnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios por la salvación tan grande. Lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué vino en forma de hombre siendo Dios? Emmanuel dice Dios con nosotros. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz y salvarnos y perdonar todos nuestros pecados. Y Él venció en la cruz las tinieblas, el pecado, y Él nos trajo la luz. Y Jesús entra en nuestras vidas, alumbra nuestras tinieblas, alumbra nuestro corazón y nos trae la salvación que no se podía encontrar en ningún hombre, en nadie. Viene la salvación de Dios a nuestras vidas. Y entonces ahí, cuando nosotros tenemos que saber y estar lleno de agradecimiento, lleno de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo debe ser nuestro agradecimiento? No hay con qué pagar, hermanos, amigos. ¿Con qué vamos a pagar la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? No hay nada que podamos hacer. No hay plata que podamos pagar. Él lo hizo todo por nosotros. Pero sí podemos tener un corazón lleno de gratitud, porque el valor más grande es que Él nos salvó. Y seguimos leyendo la historia, siempre el contexto de arriba. Vamos a ver el verso 38. Dice, y estando detrás de él, de Jesús, acá está explicando mejor, la mujer se puso detrás de Jesús, así en el suelito, agachadita, y empezó a hacer el trabajo de lavar los pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Y dice, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Ahí lo está explicando mejor. Y los enjugaba, quiere decir secaba, con sus cabellos y besaba sus pies. ¿Y qué más le hacía? Y lo ungía con perfume. Los lavaba con las lágrimas, los secaba con el cabello y le echaba perfume. Lo ungía quiere decir que le ponía perfume a los pies. Y entonces, detrás de él era como que no se veía, estaba como escondida atrás de Jesús. Así estaba la mujer, haciendo eso que no hizo Simón. No le lavó los pies, no le hizo esto, ninguna cosa le hizo. Entonces, ella estaba llorando y se encontraba de manera encubierta. O sea, como que estaba escondida, de manera encubierta estaba haciendo el trabajo y le estaba expresando a Jesús sus sentimientos. ¿Qué le estaba expresando? Sus sentimientos.
no decía nada. Ella lloraba, lavaba los pies con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos y le ponía perfume. Ese perfume carísimo. Estaba haciendo ese trabajo. Mire, si nosotros encontramos un montón de oraciones en los salmos, pero vamos a mirar el Salmo 42. Dice así la palabra del Señor. En el Salmo 42, dice el versículo 1, aquí está hablando David. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire la comparación. Así como el ciervo brama cuando no hay agua, no sé cómo será el bramido del ciervo por falta de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y mire lo que dice el 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lo que hacía la mujer. Encontró la oportunidad. Dijo, está Jesús, voy a entrar encubiertamente, voy a hacer el trabajo, lo que quiero hacer por la gratitud que él ya tenía porque lo había salvado. Dice, fueron mis lágrimas. Aquí está hablando el rey David. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente le decía, no sé lo que estaba pasando, David, pero mire lo que la gente le decía, eran sus lágrimas de día y de noche. ¿Cómo sería que lloraba? Como esta mujer que lloraba tanto. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice David, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí está hablando de una actitud de lloro, de angustia, de lágrimas, y cómo él podía llorar día y noche, porque dice, fue su pan día y de noche. Así, él derramaba su alma, sus sentimientos, y podía regar, si su pan era de día y de noche, sus lágrimas, imagínense, él podía regar, de sus ojos caían las lágrimas como lluvia. Vio que cuando llueve, llueve, moja, cae. Bueno, así eran sus lágrimas, como lluvia. Mire, vamos a volver a leer otro salmo para que usted vea cómo es al punto la comparación. Y vamos a leer el Salmo 6. Y vamos a leer el versículo 6. Mire lo que dice. Me he consumido a fuerza de gemir. Acá ya era gemidos. Allá era solamente las lágrimas como lluvia, que yo lloraba. Acá era gemidos. Todas las noches, ¿qué hacía? Lloraba con gemidos. ¿Qué hacía David? Inundo mi lecho. ¿Cómo inunda? ¿Cómo inunda? ¿Vio cuando llueve mucho que inunda? Se hace una inundación de tanta lluvia que cae. Acá él hace la misma comparación. ¿Cómo sería que lloraba? Dice, inundo mi lecho. Y mire lo que dice más todavía. Riego mi cama. ¿Cómo la riega? La moja la cama. Riego mi cama con lágrimas. Y mire lo que dice el 7. Mis ojos están gastados de sufrir, de tanto llorar, de tanto que lloró que se desgastaron sus ojos. Se han envejecido sus ojos, se han puesto arrugaditos, viejos, a causa de todos mis angustiadores. Era tal la angustia, tal el dolor, tal el sufrimiento que le estaba pasando,
que inundaba su lecho con sus lágrimas y regaba la cama, le quedaba toda mojada de tanto llorar. Qué tremendo que es. Pero en este caso, ahí está hablando el de gemir, de sufrimiento, de cosas. Pero acá en este caso de esta mujer, ella lavaba los pies, los mojaba los pies con sus lágrimas, pero era de agradecimiento. Ella estaba tan agradecida que salían de sus ojos las lágrimas como lluvia, mojaba como la canilla, mojaba los pies de Jesús y los lavaba y los secaba con sus cabellos. Y mientras estamos mirando esto tan hermoso, como esta mujer hacía, pudiéramos hacer un corte, un momentito, y luego volvemos de nuevo a seguir explicando esto de las lágrimas que es tan hermoso. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor. Diciendo que esta mujer, seguíamos mirando, estaba haciendo su trabajo. Lloraba
con sus lágrimas. Lavaba los pies de Jesús, con sus cabellos los secaba y lo ungía con el perfume. Y no dejaba de besar sus pies. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba en una completa adoración a Jesús. Estaba en una completa adoración. Ella estaba ahí haciendo ese trabajo, pero besando los pies de Jesús de agradecimiento, adorando a Dios por lo que el Señor la había salvado. Y entonces leemos el versículo 39, porque vamos a seguir mirando. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo, Simón, que le había convidado, dijo para sí, dijo dentro de él, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, encontramos aquí, dice, cuando vio esto el fariseo, pensó dentro de él, lo pensó. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó dentro de él? No dijo nada, pero lo pensó. Dentro de él dice, esta actitud de menosprecio tuvo con Jesús. Y mire lo que pensó. Si fuera profeta Jesús, ya primero lo hizo igual a él. Le dijo, te ruego que vengas a mi casa, vení. No hizo ninguna atención. Ahora ya lo bajó todavía. Dijo, si fuera profeta, se diera cuenta quién lo está tocando, los pies. Se diera cuenta que esta mujer, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué es? No, la Biblia dice que era, ya no es más. Ahora era salva, ahora tenía Dios, tenía el Espíritu Santo. Entonces, tenía el Evangelio, entró en su vida. Dice que este Simón menospreció el conocimiento de Dios. Menospreció el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Jesús no sabía que era pecadora. Sí sabía. ¿Dios tiene conocimiento de nosotros desde que cuando nacemos hasta cuando morimos? Sí. ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. ¿Cómo? Si supiera quién es la que le está haciendo esto, se diera cuenta que no. Menospreció a Jesús como Dios. Menospreció a Jesús como que Jesús no sabía quién le tocaba, quién le estaba besando los pies. Ahora, Jesús sabía, lo dejó que lo haga porque estaba agradecida. Ahora, cuando nosotros decimos, orando, que a veces yo escucho las oraciones de muchos hermanos que dicen, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Sabe o no sabe lo que yo estoy pasando? ¿Sabe el Señor? Sí que sabe. ¿Por qué oramos así? ¿Por qué le decimos, Señor, si tú supieras lo que yo paso, lo que me está pasando? El Señor lo sabe. El Señor sabe todo, pero Él quiere que nosotros le digamos al Señor personalmente, decir, Señor, me está pasando esto. Señor, tú conoces todo y sabes lo que me está pasando. Y que a veces el Señor no nos contesta en el acto, es porque el Señor tiene otros propósitos, que no es su voluntad, o a veces Dios quiere que esperemos, a veces Dios quiere si realmente lo que estamos pidiendo lo queremos o es nada más por pedir. Hay muchas respuestas, pero el Señor sabe, ahora, Él sabe lo que nos pasa. Y llegamos al 40, ahora vamos a ver el 40, que lo leímos al principio. Entonces, respondiendo Jesús,
cuando él pensó así dentro de sí, si supiera, no, el Señor sabía, le dijo: Simón, una cosa te tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y ahí dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500.000 dólares, el otro le debía 50.000 dólares. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, rectamente has juzgado. Entonces, acá el Señor le dice a Simón: yo te voy a hacer una comparación. Acabamos de leerlo. ¿Cuál de los 2 deudores amará más a Jesús? ¿El que le perdonó poco o el que le perdonó mucho? Y él dijo: pienso, dijo Simón, que al que le perdonó mucho. Y Dios le dice: rectamente ha juzgado. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a agradecer a Dios por todo lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros tenemos que agradecer al Señor por todo lo que el Señor nos ha perdonado, por todo lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Ahora, es tan importante que seamos agradecidos. Como esta mujer, mire lo que hacía ella. No cesaba de besar sus pies en adoración, en arrepentimiento, en agradecimiento. Dice, porque el Señor sabe todo. Y nosotros tenemos que aprender a orar, hermanos y amigos, y aprender a leer la palabra, y aprender a escuchar su palabra, que el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas y que Él sabe todo. Que Él sabe todo. Y seguimos leyendo, en el 41, dice que los deudores, uno le debía mucho y el otro le debía poco. Ahora, los 2 deudores, el uno representaba a Simón y el otro a la mujer. Los 2 no tenían con qué pagar. Estamos hablando de la salvación. Tanto Simón, que se creía intérprete de la ley, que se creía bueno, que se creía justo, igual le debía a Jesús. O sea, el deudor que debía menos. Pero la mujer, que le había perdonado todos sus pecados, también la mujer, los 2 no tenían con qué pagar. Y los dos tenían que agradecer a Dios. Y dice que a veces nosotros nos equivocamos en juzgar. Y pensamos a veces, yo no soy criminal, no soy ladrón, no soy violador, no soy sinvergüenza, no hago esto, entonces yo tengo poquitos pecados. Pero estamos juzgando mal, porque Jesús murió por los pocos o por los muchos. Él pagó el precio. La salvación no tiene precio. Él pagó nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que el Señor llene nuestro corazón de rectitud, de alabanza, de gozo, de alegría, que podamos nosotros, hermanos, amigos, agradecer a Dios. Y seguimos leyendo, y vamos a leer el 44. Y vuelto a la mujer, cuando le dice, rectamente ha juzgado al que le perdonó mucho, pienso que debe amar más, dice Simón. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahí ya la mujer entró en escena. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa
y no me diste agua para mis pies. Me trataste como un cualquiera, porque por lo menos por un forastero o por una visita hubieras hecho esa cortesía de mandar a lavarme mis pies. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Dice, no me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era una costumbre de aquella época que cuando venía un visitante con tanto calor, llegaban con la cara, por eso que usaban esos ropajes, con eso, la cara como agrietada de tanto calor, de tanta deshidratación. Y cuando llegaban a una casa, era una costumbre de ponerle aceite en la cara, en la cabeza, para ungirlo. Era como algo de un recibimiento. Y Jesús le dice estas cosas, no me diste agua, no ungiste mi rostro con aceite. 3 cosas te pide Dios. ¿Qué te pide? No te pide mucho, hermano. Dice el hacer justicia, el humillarte ante tu Dios y el amar a Dios con todo tu corazón. 3 cosas. Hacer justicia, humillarte y hacer misericordia. Si nosotros hacemos esas 3 cosas, le dijo Jesús a Simón. Jesús le dice a Simón, no te pido nada, Simón, yo no te pedí nada, pero esta mujer, desde que entré, ha hecho lo que vos podrías haber hecho conmigo. Pero no importa, no lo hiciste porque menospreciaste. Dice, en 1 de Timoteo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Vamos a leer mejor el 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vamos a leer el versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, guarda bien el depósito, hablando del cuerpo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por esta causa yo doy gracias. Yo fui, dice, constituido apóstol. Doy gracias a Dios. Mire, dice, leemos desde el principio, dice que doy gracias a Dios porque Él me recibió, me fortaleció. Y dice el Señor que nos ha bendecido con una bendición. Y entonces nosotros entendemos aquí, dice el Señor, aquí el apóstol Pablo está hablando, que Dios pone en nosotros ese agradecimiento y quiere que podamos bendecir al Señor, que podamos realmente agradecer al Señor, que podamos, mire hermano, no hay con qué agradecer, con qué pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y para aquí el apóstol Pablo está dando, dice, en otras palabras, dice, para no leer mucho, dice, yo doy gracias a Dios y yo no le quiero fallar a Dios. Y entonces, esta mujer es un ejemplo de agradecimiento. Mire lo que hizo, con lágrimas, lavó, pero también trajo un perfume caro para ungir el cuerpo, los pies de Jesús. Y dice el Señor que Él considera estas cosas que nosotros hagamos porque Dios quiere que nosotros, hermanos, y vamos a leer el último texto, 48 de Lucas, como estamos leyendo, dice el 48,
Y a ella le dijo, a la mujer, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Porque en el 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante que ella ya, Dios le había perdonado de antes, por eso vino a agradecer. Pero qué importante, Jesús lo hace notorio delante de todo y le dice, tus pecados son perdonados. Para que se diera cuenta Simón que Jesús es Dios, porque la ley dice, la Biblia dice, él conocía, era intérprete de la ley, que nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y Jesús le dice delante de la mujer, tus pecados te son perdonados. No le dijo, estás sanada. Te dice, tus pecados son perdonados. Ahora, el orgullo, la religiosidad, la dureza no le permitió reconocer a Jesús. Que Jesús entró a su casa a comer con él. No pudo ver a Jesús. Él vio un maestro nomás. Y ni siquiera profeta, dijo, porque si fuera profeta, supiera quién le está lavando los pies. Hermanos, Jesús está con nosotros. Y Él quiere que nosotros, hermanos, como iglesia, en esta pandemia nos hemos dado cuenta quiénes son los agradecidos a Dios. No teníamos templo, nos cerraron el templo, no podíamos ir a escuchar la palabra, no podíamos ir a orar, no podíamos ir a cantar, pero lo hacíamos en nuestra casa. Oramos, cantamos, agradecemos al Señor y estamos esperando que gracias a Dios dentro de muy poquito se va a abrir la iglesia para que nos volvamos a juntar para alabar a Dios. Pero mientras tanto tenemos que agradecer por lo mucho que Él ha hecho con nuestras vidas. Y pudiéramos decir, no como el fariseo, no como Simón, sino como con la mujer. Como con la mujer, no cesaba de besar sus pies de agradecimiento. Pudiéramos orar y decirle al Señor, perdónanos, porque a veces menospreciamos. Y pensamos, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y sabemos, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y Él permitió todo esto con un propósito, para que nos acerquemos más a Dios, para que le busquemos más a Dios, para que dejemos de ser religiosos, para que dejemos y seamos de corazón sirviendo al Señor. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias primeramente por tu amor tan grande, por ese amor que tú derramaste en la cruz tu vida. Diste tu sangre, Señor. Moriste por nosotros. Moriste por nuestros pecados. Y, Señor, te alabamos y te damos gracias. Y que siempre te amemos. Y que siempre te rindamos, Señor, a ti la honra y la gloria. Que siempre, Señor, podamos adorarte, que siempre podamos agradecerte, que nunca nos cansemos de alabarte, de bendecirte y de saber que tú estás escuchando nuestras oraciones, que tú estás aquí, Señor. Y si todavía no nos sanaste, y si todavía no nos libraste, y si todavía estamos quizás pasando pruebas, tú conoces, tú lo sabes. Y nos vas a ayudar para salir adelante, para salir, Señor, en victoria. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que escuchan la palabra, bendice a las personas que no te conocen, que tengan un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante.